Buenos días, hermanas, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Continuamos con los 40 días de oración. Hoy estamos en el día 30. Ya estamos casi acabando. Seguimos toda esta semana hablando de los eventos finales. Y hoy el tema es la lluvia tardía. En Zacarías 10:1 nos dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Y eso me recuerda a la labor de un agricultor, en donde para que haya cosecha, primero el agricultor debe hacer su trabajo. Tiene que labrar la tierra, sembrar la tierra, abonar la tierra, echarle agua, pero el resultado final, que es el fruto de la tierra, no depende del agricultor, sino del creador del universo. Y eso nos enseña a nosotros que debemos depender 100% de Dios en nuestra vida. La lluvia temprana representa el derramamiento que recibieron los discípulos del Espíritu Santo en el Pentecostés, para poder comenzar la obra que les fue recomendada por Cristo. La lluvia tardía es la promesa de ese derramamiento especial del Espíritu Santo en los últimos días, justo antes de la segunda venida de Cristo. Esa lluvia tardía es la que nos va a capacitar para llevar el mensaje final de Dios antes de que cierre el tiempo de la gracia. Es por eso que el Espíritu Santo es la mayor bendición otorgada a la iglesia. Su presencia enseña, garantiza la predicación del Evangelio y la transformación del carácter tuyo y mío. El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida de dos maneras. Número uno, de afuera hacia adentro, convenciéndonos de pecado, para que reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador. Y número dos, de adentro hacia afuera, transformando al ser humano, a ti y a mí, y restaurándonos a la imagen de Dios perdida a consecuencia del pecado. ¿Sabe? Ni tú ni yo tenemos la capacidad de convencer a nadie. Solamente eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el que convence de que cuando estamos mal, cuando necesitamos un cambio, todo eso lo hace el Espíritu Santo. Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es el que entonces nos lleva al arrepentimiento. Por lo tanto, es Dios quien nos busca cuando hacemos algo mal, cuando estamos descarrilados. Es quien nos busca, como lo hizo con Adán y Eva. Adán y Eva se escondieron. Por lo tanto, nosotros no vamos a Dios. Es Dios quien va a nosotros. Dios nos busca. Y somos entonces nosotros los que respondemos a su llamado. Algo importante con este derramamiento del Espíritu Santo, recalcar que el Espíritu Santo no se revela mediante éxtasis emocional o bajo fuertes impresiones, sino a través de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios por medio de su Santo Espíritu es quien nos redarguye, ¿verdad? Nos hace saber, ¿verdad?, lo que Él quiere que nosotros entendamos y que reconozcamos, ¿verdad?, nuestras faltas. Es una realidad de que en muchas iglesias existe estas manifestaciones del Espíritu Santo, creen ellos, ¿verdad?, basado en el don de lenguas. Y yo quiero aclarar que cuando los discípulos en el Pentecostés recibieron al Espíritu Santo, sí hablaron en lengua,
Pero la misma Biblia, y gloria a Dios por eso, porque la misma Biblia nos dice el significado de cada cosa. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, lo que nos dice con relación a ese derramamiento del Espíritu Santo y el don de lengua, pues no es compatible, no es lo que vemos, lo que está ocurriendo en muchas iglesias cristianas. En Hechos capítulo 2, los versículos 5 y 6, la palabra de Dios dice que allí cuando se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés, dice que allí moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 8 al 11 sigue diciendo: ¿Cómo pues, una pregunta, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y allí menciona de toda esa gente. Allí habían representaciones de más de 14 países. Y dice allí: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y termina diciendo: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que, hermano, hermana, hablar en lenguas significa idiomas. Y no es la práctica que vemos en muchas iglesias, donde vemos personas dentro de una congregación, y no solamente una, no solamente el pastor, se ve múltiples personas dentro de la congregación hablando en lengua extraña simultáneamente, con gritos, gemidos. Allí hay gente que brinca, que salta, que se tiran al piso. Es lamentable cómo el enemigo engaña a las personas. La misma palabra registra que si en una iglesia hay un comportamiento, una manifestación como esta, se dice, la misma palabra, Dios en su palabra establece cómo se debe actuar, cómo se debe proceder, ¿verdad? Y dice que en Primera de Corintios 14, los versículos 27 al 28, dice: si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno. O sea, tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden. Y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Yo pregunto, hermano, hermana, ¿es así el proceder en muchas iglesias? No. No hablan ni uno, ni dos, ni tres. Hablan 10, 15, 20 simultáneamente en lenguas extrañas. O sea, nadie se está edificando de lo que está pasando allí. Nadie está entendiendo lo que dicen las personas. Así que bíblicamente el propósito del derramamiento del Espíritu Santo y el hablar en lengua, que no es lengua extraña, sino en un idioma, fue proclamar el evangelio en su propio idioma a todas las personas. Es como, por ejemplo, yo no sé hablar francés ni italiano, y que de momento a mí me inviten a predicar allá en Francia, en Italia, en Rusia, China,
Y de momento, cuando yo estoy allí predicando, obviamente voy a ir a predicar en español, al lado mío tiene que haber una persona traduciendo lo que yo estoy diciendo en el idioma de ellos, en el idioma francés, en el idioma chino, en el idioma ruso. Pero de momento el Espíritu Santo vino sobre mí y yo comencé a hablar ruso, comencé a hablar chino, comencé a hablar francés, italiano. Eso es lengua. Es el que yo comience a hablar un idioma, el cual no es el mío, y otras personas me entienden porque estoy hablando en el idioma de ellos. Eso es hablar en lenguas. Aclarado o dicho esto, quiero concluir haciendo una exhortación a que necesitamos orar todos los días por el derramamiento de esta lluvia tardía en nuestra vida, para que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Pero para eso necesitamos morir al yo, para que Cristo viva en nosotros. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, hoy, mañana y siempre.